¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hoy traemos un tema distinto al común. A partir del libro que escribió Salvador Hurtado, editorial Morgana, libro sobre Satanás, la llama él la biografía no autorizada. Hoy nos hemos dedicado, al fin es comienzo de año, a hablar del mal. Del mal encarnado en los demonios, en los diablos, en Satanás, en las brujas, del mal y su origen y su relación con la conciencia, del mal y el instrumento que ha sido el demonio para menospreciar al otro, para desechar otras prácticas religiosas distintas a las nuestras. El mal y las brujas como una manera de quemar cualquier cosa que parezca o suene un hecho femenino. En fin, hoy nos regalamos una discusión filosófica, teórica, ética. Hombre, póngale usted el nombre. Satanás nos cita esta noche en Espiral. Comenzamos. No hay mejor momento para hablar de Satanás que en invierno. Y tenemos aquí, en este invierno, a Salvador Hurtado, autor de este texto, Satanás, una biografía no autorizada. Perdóname la broma, Salvador. ¿Podría haber una biografía autorizada? Bueno, es que ahí es un juego de ideas. Primero, porque yo no soy sacerdote ni soy teólogo. Ajá. Entonces, es un libro que no es de religión, ni es un libro esotérico tampoco. Tiene más que ver con la simbología y el análisis de cómo se ha simbolizado al mal y cómo ha ido evolucionando y cómo impacta en nuestra cultura occidental. Entonces, es no autorizado porque no soy sacerdote. Pero también porque imagínate, se me aparece y me lo viene a autorizar, yo creo que dejo mi silueta en la pared así, Sí, ya sabes es cómo. un gran negocio, ¿no? Que digo, oiga, esta me la autorizó Satanás. Salvador, tienes un sesgo en este libro y es un sesgo literario. Sí. Es decir, esta no es la mirada, lo dices bien, de un exorcista, no es la de un No, sacerdote, no. no es la de un pecador que has de serlo, pero no se centra tu actividad como pecador aquí adentro. Eh, es la de alguien próximo a la literatura. Y leyéndolo me preguntaba, ¿existiría Satanás sin la literatura? Imagínate que la literatura desaparece, porque Satanás la desaparece toda. ¿Sobreviviría Satanás? Bueno, mira, uno de los descubrimientos de este libro es que, por ejemplo, sin una figura de un Satanás malvado, no puede haber un Dios bueno que quiera que te salves, entonces no puede haber un Cristo. ¿No? Era el Jehová de los ejércitos, que era la justicia misma, no era ni bueno ni malo, era todo. Él era la justicia. Entonces, sin Satanás, bueno, no habría ni cristianismo para acabar pronto. Pero yendo hacia tu pregunta, hacia lo literario, es muy curioso, por eso hice mi tesis doctoral con este tema, porque yo lo que postulo es que es un personaje más literario, o lo conocemos más a través de la literatura, de lo que lo conocemos a través de las escrituras. Hay Que un son silencio. literatura también. Sí, también es literatura, literatura sagrada para los creyentes, pero guarda unos puntos de indeterminación, como diría Engarten, verdaderamente gigantescos. Y eso es la raíz del arte porque te permite interpretar. Entonces, si uno ve, el diablo aparece en cantidad de obras literarias de todos los tiempos. No solo Goethe, Blake, Rimbaud, todos los grandes de literatura satánica, pero también aparece oculto en Juan Rulfo, por ejemplo. Si Comala es el gran infierno, pues Pedro Páramo es el Satanás de ese infierno, ¿no? Donde están estas ánimas en pena. O, por ejemplo, bueno, es que prácticamente es un personaje que está presente en toda la literatura. Salvador, en toda buena trama hay un protagonista y un antagonista, y si el antagonista no tiene algo que ver con Satanás, no es buen antagonista. Es verdad. ¿Exagero? Sobre todo en el melodrama, ¿no? Que es así el arquetipo del bien y el mal, ¿no? Pero a ver, déjame irme atrás en el tiempo.
Nuestra genética, dicen ahora, data el surgimiento del ser humano como lo conocemos hace 60,000 años. Varones, mujeres. Yo nunca he podido tener una buena conversación con un ser del mundo animal que no sea humano. Así es que no conozco si ellos, de alguna manera, los peces, los perros, tienen noción del mal. Pero no cabe duda que la noción del mal va de la mano con tener conciencia, que es lo que nos distingue del mundo animal, distinto al humano. La conciencia y el mal surgen al mismo tiempo. Sí. Y entonces vuelve una pregunta muy atractiva a hacerte, ¿cuándo? Bueno. ¿Cuándo tienes el primer síntoma que el ser humano tiene conciencia del mal en la historia nuestra? Bueno, mira, ahí te voy a contestar con una pregunta filosófica primero. ¿Podemos entender al ser humano sin una conciencia del bien y el mal? ¿O sin una conciencia de sí mismo ante el universo? ¿O de decir esto es bueno, esto es malo? Este animal me come, a este me lo como yo, esta fruta me hace daño, esta está dulce y está rica, ¿no? Entonces esta es buena, esta es mala. Es como uno de los primeros pensamientos abstractos que pueden haber. Decía Aristóteles Ajá. que la definición de ser humano es son logon nekon, que es animal que posee, la traducción al latín es distinta, pero es animal que posee conciencia. Exactamente. ¿Cuándo tienes la primera expresión artística, de cualquier tipo, que permita decir, este ser humano ya conocía el mal y ya lo representó? ¿En qué piedra rupestre? ¿En qué...? Más que piedras, en entierros. Ah, mira. Hemos encontrado entierros neandertales que datan de 35,000 a 40,000 años, en donde ya hay una ceremonia religiosa, ¿no? Encontramos los huesos que han sido acomodados con mucho cuidado, con utensilios de piedra, ¿no? Pues era el paleolítico alrededor, con flores, con vestigios de alimentos, en fin, ¿no? Entonces eso habla ya de una idea escatológica de un más allá, y ya habla de una idea religiosa, y ya habla de un pensamiento abstracto bastante sofisticado. Entonces, en realidad, hay una exégesis de la Biblia que dice que cuando comen el árbol de la ciencia, es decir, del conocimiento del bien y el mal, es cuando quedan expulsados del resto del paraíso. Entonces decía el padre Jorge Manzano, un jesuita que me apoyó mucho al escribir este libro, él decía, nosotros no sabemos si Adán y Eva hayan sido unos australopitecos africanos o unos homo ergasters o hayan sido alguno de los antepasados del ser humano. En realidad, yo prefiero ceñirme a lo que decía Claude Lévi-Strauss. No podemos imaginar al hombre sin el lenguaje. Y el lenguaje nos permite tener un pensamiento abstracto y por lo tanto una idea de bien y mal. Ahora, ¿quiénes desarrollaron el primer lenguaje sofisticado como para poder hablar de cosas abstractas? Pues en realidad creo yo que no sabemos a ciencia cierta cuál de nuestros ancestros haya sido, pero creo que esos podrían haber sido considerados los primeros hombres, ¿no? A ver, ya citaste pues uno de los primeros cuentos que nos sabemos de niños. Génesis abre muy pronto a discutir el bien y el mal. Sí. Y entonces una mujer encantadora, uno supondría una mujer muy joven, llamada Eva, se topa con el demonio. Y se topa justo en el árbol de la conciencia, ¿no? Es el árbol de la ciencia con, ¿no? Del conocimiento. El conocimiento. Es ahí donde se topa con él. Y resulta que Satanás, en esa narración, es el que le entrega la conciencia. O sea, la manzana es entregarle la conciencia. Claro, cuando uno tiene conciencia, después de eso, pierde el paraíso, hay que parir con dolor, y hay que trabajar para trabajar, sí. El mito es mesopotámico, es previo al judaísmo. Probablemente. ¿Qué noción tiene? Cuéntanos de este. Ese Satanás que entrega la manzana. ¿Quién es? ¿En qué momento aparece? ¿Cómo llega a la Biblia? Para empezar, nunca dicen que sea una manzana. Hablan del fruto del conocimiento del bien y del mal.
Ya después se utilizó una manzana en referencia a las Hespérides de los griegos o a las manzanas de Idún de los nórdicos, o demás, entonces ya quedó que era una manzana, pero en realidad era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Eh, Gran Curiosamente, fruto, ¿no? nunca se habla, nunca se le dice Satanás. En el texto bíblico dicen la serpiente, que era el más astuto de los animales. Ya cuando dicen la serpiente antigua, que también era el diablo y Satanás y todo, bueno, eso ya es Juan de Patmos en el Apocalipsis. Pero en realidad es una exégesis muy posterior, una interpretación posterior. En aquel entonces ni siquiera se dice que sea Satanás, porque la primera mención de Satanás es hasta el libro de Job, Ujú. que es ya un libro protocristiano. Antes de Job y antes del cautiverio en Babilonia, se habla de muchos demonios, se habla de Lilith, se habla de Asmodeo, se habla, en fin, de varios por sus nombres, pero no aparece un Satanás ni un Satanael. Me remito al origen de nuestra conversación. El mal le entrega al ser humano conciencia de sí mismo. Exactamente. ¿No deberíamos estarles agradecidos a los demonios por ese favor? Dijiste que la conciencia nos vuelve humanos. Perdón que siga la lógica. Sí, sí, sí. ¿Sí? Si la conciencia viene de conocer el mal y los demonios son los que nos ayudan a conocer el mal, los demonios nos hacen humanos. Exagero con mi silogismo. Poco, muy poquito. Estás dando casi en el blanco. Nada más que si, por ejemplo, los católicos serían una pequeña, un pequeño arreglo ahí. Porque dirían, no, no es, sí hay una cuestión prometeica en cuanto a Lucifer, ¿no? Prometeica quiere decir que Como Prometeo Prometeo, que lleva le roba el conocimiento sagrado a los dioses para entregárselo a los hombres que y la serpiente paga. podría ser Prometeo. Claro, y paga por ello además, ¿no? Mm. A uno lo encadenan en un monte y un águila viene a comerle el hígado todos los días y la otra tiene que arrastrarse sobre el vientre y comer del polvo y su cabeza será aplastada por la mujer. Ahora, es que esto es muy profundo lo que acabas de decir. Me, me encanta que hayas hecho esta pregunta, porque si el conocimiento del bien y el mal y el elegir el bien y el mal es una parte esencial de la experiencia humana, ¿no sería la tentación al mal también una experiencia básica dentro de el ser humanos, el estar tentados a? O sea, tener una aspiración por el altruismo, pero tener una debilidad, una tentación hacia el egoísmo, cosas así. Este libro nos hace un favor a quienes crecimos en la cultura occidental, en los referentes judio-cristianos. Pero antes de meternos de cabeza en esta ruta que trazaste, si uno observa otras culturas, el bien y el mal se relativizan. El yin y el yang, ¿no? Los Sí. opuestos. En el caso de las culturas precolombinas, eran cuatro en realidad, ¿no? Sí. Siempre los caminos se dividían en cuatro, no nada Ujú. más en dos. Y era difícil asumir que uno de los caminos, o que el yin o que el yang, fueran malos, como nosotros los leemos. Sí. Si te esfuerzo a distinguir entre la cultura judeocristiana y esas otras culturas en su relación, en su señalamiento al mal, ¿dónde pondrías la frontera? Pues mira, la frontera está en esto, que, por ejemplo, si nosotros vemos a Tezcatlipoca, que sería como lo más parecido al diablo de los prehispánicos, no es necesariamente un ser maligno, es más bien un dios de la fatalidad. O sea, sí, es el dios de los hechiceros, es el dios de los asesinos y de los ladrones, es el dios de la noche, ¿no? El jaguar en sus manchas lleva las constelaciones impresas y a través de esas constelaciones y los ojos del jaguar se llega al Mictlán. Entonces, Tezcatlipoca es un dios tenebroso, es un dios temible, pero no necesariamente es malo ni es antagónico de un dios bueno. Simplemente es la fatalidad y se le adora igual que se adoraba a Huitzilopochtli o a Quetzalcóatl o a Tlaloc, que eran los cuatro Tezcatlipocas. Lo mismo sucedía con los nórdicos. Por ejemplo, tenían al dios Loki, que de ahí viene el luck, la palabra suerte en inglés. Sí.
Bueno, Loki era también un dios de la fatalidad, ¿no? Era, desde luego, es el que hacía que pasaran todas las cosas malas, pero no porque fuera un malvado antitético, ¿no? La antítesis del bien, sino porque era su naturaleza. Y luego tenemos otra vertiente de religiones, como los mazdeístas, por ejemplo, los de Zoroastro, en donde lo que tenían era un dualismo. Había un dios de la luz y un dios de las sombras, y una lucha eterna entre la luz y las sombras, porque eran perfectamente complementarias, un Es un poco como poco el yin y el yang. o como George Lucas y la Guerra de las Galaxias. Es Exactamente. exactamente Zoroastro lo que está ahí Sí, es atrás. totalmente zoroastrista. Ah. Lo que pasa es que fíjate qué curioso, Satanás aparece cuando el pueblo hebreo está cautivo en Babilonia y está en contacto con esta idea zoroástrica. Mm, Y entonces si vemos a Job, puede ser una alegoría del pueblo hebreo diciendo, pero si yo he sido justo, si yo soy el pueblo de Jehová de los ejércitos, si yo he sido, ¿por qué de repente destruyeron el templo y conquistaron Jerusalén y cayó? ¿Cómo es posible? Ah, es que pecaste. Y Job le dice a sus amigos, pero yo no pequé. Y nosotros sabemos que no pecó, ¿no? En el texto. Y los otros dicen blasfemas, porque el hecho de que tú digas que eres inocente, ya con eso estás diciendo que Jehová es injusto. Es una blasfemia. ujú. Tú tienes que ser culpable. Ahora, la cultura judio-cristiana no solo abreva de los afluentes hebreos, y tú le dedicas buen tiempo en el libro a explorar la herencia griega, la herencia helena a nuestra cultura. Sí, sí. A ver, ayúdame un momento ahora a hablar de cómo jugaban los antiguos griegos con la idea del bien y del mal. Es decir, Hades secuestrando a Sí, Perséfone, es una claro. imagen que tienes en el libro, ¿no? Ares también como alguien que persigue con una maldad extraordinaria a Ulises. Es decir, hay dioses que pueden ser muy malos. O muy buenos. Ujú. Porque acuérdate que Ares también era un dios de la agricultura. Correcto. Marte era para los latinos, igual que para los griegos, tanto un dios benéfico de la agricultura como el dios de la guerra, Ujú. ¿no? Terrible. Pero es que en el mundo griego, más bien, los dioses no eran buenos ni malos, podían ser favorables u opuestos a ti. Entonces era una religión de contrato. Es decir, si yo hago los ritos y hago la hecatombe y sacrifico a Ifigenia, ¿no? Eh, y todo, entonces los dioses van a estar contentos conmigo y me van a apoyar y me van a ser favorables. Si hago algo que los ofenda o cometo un sacrilegio o lo que sea, entonces estos mismos dioses favorables pueden ser verdaderamente terribles. Piensa el dios del agua, ¿no? Puede ser la lluvia, puede ser fértil para las cosechas, puede dar una mar llena de peces, puede dar el agua que es la vida, pero también es el padre de tifón, ¿no? De la tempestad, puede causar inundaciones, puede destruir cosechas, puede hundir naves, puede ser verdaderamente terrible. Interesante porque diera la impresión de que no hay dos polos, bien y mal, sino un continuo, Ujú, sí, donde el Dios se mueve, pero el ser humano también. exactamente. Por eso el humanismo heleno nos habla tan de cerca y tan al oído, ¿no? Ahora, vengo, digamos, salto la frontera y aterrizo en la era cristiana. Algún día, algún sacerdote me decía que el buen cristiano no solamente cree en Dios personificado, tres personas, un solo Dios, sino forzosamente cree en Satanás personificado. Es obligado. Si tú dices, no, el mal y las cosas malas, el continuo, eso no es ser buen cristiano. ¿En qué momento la cristiandad y concretamente el catolicismo necesita encarnar a Satanás? Ponerle cuernos, ponerle barba, pintarlo de rojo, volverlo, en efecto, una persona Sí. que además tiene poderes sobrenaturales. Bueno, los primeros cristianos nacieron como una secta del judaísmo, Ujú. ¿no? De hecho, se habla del cristianismo judío. Antes de que San Pablo abriera el cristianismo a todo mundo, pues vamos, era una secta dentro del judaísmo,
Cristo era judío. El mismo San Pedro llegó a tener problemas fuertes con San Pablo porque San Pedro decía, no, esto es nada más para el pueblo elegido. Ah, me voy tan atrás porque regresando otra vez al cautiverio de Babilonia, ¿cómo es posible que Dios nos esté castigando si no pecamos? Ah, no, es que te está aprobando y no es Dios el que te castiga. Es una criatura malvada. Pero ¿cómo puede un Dios todopoderoso, omnisapiente, omnipresente, crear una criatura malvada? No, es que Él la crió buena, pero se rebeló y decidió hacer el mal, y entonces Él es el que te está fastidiando. El ángel caído. Exactamente. Y Más entonces soberbio. Dios le da permiso de fastidiarte en la medida en que te están probando para que tú salgas fortalecido en tu fe y salgas todo. Esa ya es me una idea remites- cristiana, Me prácticamente. remites a los 40 días en el desierto de Jesucristo, Sí, donde exacto. justamente este sujeto cuyo Lo papel tentaron. es tentar se acerca al Sí. Hijo de Dios. Fíjate, le propone hacer un pacto diabólico. Mm. O sea, adórame y todo esto que ves y todas estas naciones son tuyas, porque todo esto es mío y a quien yo quiero lo doy. ¿Algún profeta hebreo antes de Jesucristo había merecido un acuerdo de este tipo, un ofrecimiento de este tipo? No, Es el primero. es el primero. Pero es lo que te digo, que de hecho ya desde el libro de Job ya estaban dándose las ideas por los otros pueblos que tenían cerca y las otras culturas, como para que surgiera el cristianismo. Y luego, una vez que el cristianismo surge, surge también como una cuestión política, ¿no? De hecho, los grandes problemas que tuvieron con los césares y las grandes persecuciones, los césares no perseguían a los que seguían a los ritos egipcios, ni a los de Mitra, ni a nada de eso, nada Eran más. bastante laicos en el concepto moderno, Sí, más bien adoptaban a respetuosos. los Sí, otros sí. dioses, ¿no? Los integraban a su panteón. El problema es que los cristianos decían, no, el nuestro es el único y no hay ninguno más, y no aceptamos ningún otro. Pero al crecer, los cristianos empezaron a hacer política y el satanizar al enemigo siempre va de la mano de la política. A ver, los dioses ajenos se volvieron demonios. Siempre. Siempre. Es un ejercicio de poder. Baal, Astarot, Pan, por eso ponen al diablo con cuernitos y con sus patas de cabra, ¿no? Y todo, pues es el dios Pan. La Eh, Inquisición persiguió señalando como herejía cualquier cosa que no estuviera en el panteón, en la cosmovisión cristiana. sí, porque es una herramienta política poderosísima. O sea, tú a tu adversario político, si puedes hacer que la gente le tema y le tenga terror, ya ganaste la batalla, ¿no? Porque el miedo va más allá de lo racional. Salvador, eres un demonio. Es una forma de anularte, de desaparecerte, Sí, de despreciarte. claro. Porque entonces ya, ¿qué puedo yo decir a mi favor? ¿Qué puedo decir yo a mi favor si ya inmediatamente estoy catalogado como lo peor, como el mal encarnado, ¿no? Se abren una enorme cantidad de temas. Tengo ganas de preguntarte por los exorcismos. Ah, sí. Tengo ganas de preguntarte por las diferencias en las categorías. Están los demonios, están los diablos, Claro. está Satanás. Oye, En fin, ¿puedo agregar solo una cosita muy rápida? Que curiosamente dentro de la teología católica, el demonio, ya hablando exclusivamente como una cosa teológica, no es un dogma, te es tengo aquí. una verdad de fe. Te tengo aquí. Están todos estos temas, los anotamos. Voy a traer un par de invitados para que nos ayuden a Sí, completar esta por favor. conversación. Y ya creo que ya aprendió. ¿Podía aprender una conversación sin Satanás? No. No, yo creo que, no, pues es la antítesis, ¿no? Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando nada más y nada menos que de Satanás. Estamos hablando con Salvador Hurtado y he invitado a dos personas más para que nos acompañen
a su editora y, hay que decirlo así, maestro Wong, a su maestro. En cierta manera sí, pero Les más voy a que pedir nada como soy es amigo. tradición de a quienes esperan que se presenten. Empezamos con usted, doña Teresa Bueno, Ponce. yo soy María Teresa Ponce, periodista, escritora y editora de libros desde hace 20 años. Fundé con Elda Peralta un editorial que se llama Morgana, precisamente porque Morgana era la bruja sabia. En la antigüedad las mujeres sabias eran las brujas y nos quemaban en leña verde. Entonces se nos hizo muy bueno el título y dije, pues vamos a ponerle Morgana a nuestra editorial. Sí, hablábamos hace un momento de cómo a quien se quería descalificar lo acusaba uno de diablo. Pero a una mujer acusarla de diabla es como menor. Hay Sí. que acusarla de bruja. Hay que ¿no? Esa es la manera de descalificar. de descalificarla Y totalmente. Morgana emblematiza. Ahora, Exactamente. ¿podría un libro llamado Satanás publicarse por una editorial que se llama de forma distinta? O sea, Que nada sí. mejor que Morgana sea el título de la... No, el título, pues claro, Satanás debe estar publicado por Morgana, porque generalmente las brujas tenían pacto con el demonio para la Iglesia Católica. Entonces, bueno, pero ese es el tema de Salvador. Te toca presentarte de nuevo, Salvador. Bueno, yo, bueno, es que realmente ahora me cuesta trabajo decir ¿Qué que soy. eres? Cuando Mira. vas a volar en avión y tienes que llenar la ficha, ¿qué pones? Salvador Hurtado, demonólogo. No, ni lo ahora como dijo el Ni lo manda el torero, demonio. el torero Cagancho, Manuel Cagancho, así se llamaba, el gitano de los ojos verdes, dice, ni lo permita Dios. ¿Cómo pones? No, generalmente pongo actor o pongo escritor, porque, mira, mi primer carrera fue comunicación en la Ibero. Después estudié teatro en la escuela de Ludwig Margules, ¿no? Fui actor de Margules, fui gran amigo de él, asistente de dirección. Y bueno, he trabajado de actor muchísimos años, O sea, de todo. pero luego me dediqué más a escribir. Bueno, y estudié un posgrado en la Universidad Iberoamericana. Estoy ahora tratando de doctorarme. Justamente mi tema de tesis es Satanás, pero en la obra de Tolkien. Ya En nos la va a obra dar de mucho Tolkien, para hablar sí. de eso, pero gracias a esa, digamos, obra de doctorado, a esa tesis de doctorado, es que hoy estamos aquí discutiendo Satanás, biografía, por suerte, no autorizada. Y le doy la bienvenida también al profesor Oscar Wong. Oscar, muchísimas gracias. Le toca presentarse. Muchas gracias. Yo soy de Chiapas. Mi padre era chino, de Guangdong. Mi madre chapaneca, por supuesto. Me dedico a escribir poesía, hago ensayos. Tengo un libro de cuentos. No hago mucho cuento porque luego dicen que son cuentos chinos. Entonces prefiero eludir un poco ese tema. Bueno, además imparto una serie de talleres. Me tocó, por cierto, dar un curso de La Bruja, Acoso y Barbarie, basándonos en el libro de Esther Cohen, Con el diablo en el cuerpo. Y bueno, yo vengo protegido con mi crucifijo, no es San Benito, pero bueno, aprovechando el viaje. O sea, uno no cree, pero sí cree, ¿no? Es Pues sí, como más vale protegerse, como ¿no? pasar debajo de la escalera, ¿para qué? ¿No? Si no ¿Para es qué? O un necesario. gato negro, ¿no? A ver, yo quiero regresar con Teresa sobre el tema de Morgana. Es decir, digo, cada cultura ha colocado su santoral y su... ¿Cuál será la palabra que responde a demonios? Sus demonios o su Sí. elenco demoníaco. Y claramente en esta lógica bretona, en esta lógica de Inglaterra, juega Morgana, juega Merlín, Sí. juega el rey Arturo. O sea, ahí hay también toda una cosmología muy vinculada con la mitología Celta. escandinava. A ver, ¿qué nos dice ahí el papel de la mujer y del demonio? Regresa a eso. Pues fíjate que a mí me parece, por ejemplo, que Morgana encarna la venganza del padre de Morgana, que es precisamente el duque de Cornwall, a quien mata Uther Pendragón. Y no nada más lo mata, sino que se queda con su mujer y engendra a Arturo.
Entonces, esta niña que digamos es una niña pues de la épica del ciclo artúrico, esta niña va creciendo, pero sabe toda esa terrible realidad de una historia tremenda, ¿verdad? De asesinato de su padre, del engaño a su madre, y ahora su madre es la reina con Uther Pendragón y tienen al hijo Arturo. Entonces ella crece y se va convirtiendo, se acerca mucho a Merlín, porque Merlín Merlín la era el forma. mago. Sí, Merlín era el gran mago, el gran brujo que auspicia y protege estos deseos de Uther Pendragón. Y al crecer con el odio, es una mujer que está llena de odio hacia todo lo que significa Arturo, por descender de quien desciende, ¿no? Del asesino de su padre. Y yo creo que si hay algo que define el mal, es el odio. El odio. El verdadero demonio es el odio. El verdadero demonio es el odio, porque con el odio te vienen todos los malos pensamientos, los deseos de asesinar a la persona, al objeto de tu odio. Es la manera en que afianzas tu ego a través de la venganza. Y en este caso, Morgana, digamos la Morgana artúrica, va a representar ese deseo de venganza hacia todo lo que significa Arturo, Pendragón y toda esta corte donde ella va a crecer, que son la mesa redonda del Avalon. A ver, déjame hacer un puente. Nos hablaba Salvador al principio Sí. del Dios de los hebreos que es vengativo. Terriblemente. El Dios de los ejércitos. cristianos ya no. Ujú. Y en este caso es el demonio el que es vengativo. Claro. Porque, Sí. te voy a decir por qué, porque ya el cristianismo empieza a permear en todas estas historias que vienen desde los celtas y aunque suceden en el siglo VI o en el siglo V, Aunque realmente el texto es del siglo XIV. el texto es del siglo XIV, pero la acción pertenece al siglo V o VI de nuestra era. Entonces ya empezaba a permear estaban de algo cristianizados. ¿qué? Sí, Ya claro. estaban cristianizados los. Ya estaban cristianizados. Merlín incluso Eran es un bretones, personaje que ¿no? se va Más que celtas. describiendo Sí. del mundo previo. Exactamente. De un mundo donde había demonios, Sí, pero no había diablos y sobre todo no había Satanás. no que había es Satanás. una Exactamente. Entonces, en este caso, Morgana va a ser la vengadora. ¿Y qué es lo que hace? Se acerca a Merlín para conocer sus artes. Los que seduce. y lo enamora. Lo y lo seduce. enamora. Y además Merlín la va a proteger y le va a enseñar toda su ciencia, esa ciencia oculta extraordinaria. Te detengo aquí y vamos a abrevar del curso que daba el maestro. Ujú. Morgana es la mujer que hay que quemar, según la Inquisición. Sí. Si hubiera que preparar un caso en la época de la Inquisición contra una mujer, las brujas de Coahuila, ¿no? Ellas tres que quemaron, ¿no? Sí. O cualquiera que se haya incendiado en toda la conquista de América o en Europa. Encarna a Morgana, todo lo que se parezca a Morgana. Es decir, es el cristianismo quien construye a la bruja que hay que destruir, maestro Wong. Bueno, en principio creo que Morgana es la defensora de la, yo le llamo de la antigua sabiduría, de la diosa madre, que la diosa madre no era ni buena ni mala, simplemente tenía esa presencia, ¿no? Manejaba ambos mundos. Y yo creo que Morgana, desde la perspectiva cristiana, pues sí, es la señora sabia, eso significa bruja. ¿Bruja quiere decir sabia? Sí, Sí, claro, es una witch. mujer sabia. En sánscrito también, ¿no? Ujú. De ahí viene ese término. Ahora, el asunto de cómo se concilia o se vincula el Satanás con la bruja, yo creo que también es a través del sexo. Lo dice muy bien la doctora Esther Cohen, que nos habla
Y Marsilio Ficino, por cierto, que ya estamos hablando del Renacimiento. Marsilio Ficino, él comenta el banquete de Platón y escribe el libro De Amore, por cierto. Y ahí explica que el ojo es un hecho para pecar. El ojo nos lleva pues a la perversión y el tacto sobre todo. Por eso la idea de que la mujer cubra los ojos, para que no Sí, pueda embrujar es a nadie. el asunto del espejo también. Eso lo maneja muy bien Marsilio Ficino. Entonces, ¿Por qué Satanás no es hembra? Porque es andrógino. Curiosamente, bueno, teológicamente viéndolo, es un ser espiritual. Entonces es hombre y es mujer y no es ninguno de los dos. Pero en realidad, como Es se le el diablo, no es la diabla. Exacto. No, pero hay diablas, como por ejemplo Lilith, que es una de las princesas infernales en las jerarquías medievales, ¿no? Babilonia, el Lilu, ¿no? Exactamente. O, por ejemplo Astaroth, ¿no? Que era Astarte, era la diosa Ishtar, ¿no? O Inanna de los caldeos, que pasa a un demonio espantoso llamado Astaroth de los hebreos, pero es uno de los grandes demonios y es una diableza. Pero curiosamente, en el caso de Lucifer, es un ser andrógino que se representa, muchas de las representaciones medievales, eso está en el segundo volumen de mi libro, que es la iconografía de cómo se ha ido representando. De repente se le pone senos de mujer y se le pone un falo así enorme, ¿no? Masculino. Justamente para recalcar esta cuestión andrógina, ¿no? En que es hombre y mujer, pero no es ni una ni otra al mismo tiempo. Ahora, me regreso en el tiempo, nada más para cerrar un último tema que dejamos abierto. Eva es más vulnerable frente a los malabares de la serpiente de lo que habría sido el varón. Eso es lo que supone la historia de Adán y Eva. Es decir, casi como si Adán jamás se hubiera atrevido a agarrar el fruto. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer más vulnerable, maestro Wong? Bueno, fíjate que yo lo pongo también con la curiosidad. Las mujeres somos curiosas o por lo menos nos han imbuido la idea o se ha imbuido la idea en la cultura de que la mujer es curiosa. Y lo vemos en la caja de Pandora, que la caja que desata Pandora y que desata todos los males de este mundo porque no se aguanta las ganas de ver qué hay y de comprobar qué hay. La curiosidad como una virtud femenina más que masculina. La curiosidad como una virtud femenina y que va a ser la madre de la ciencia, curiosamente, porque de la curiosidad es por lo que vamos a investigar y por lo que el hombre va a investigar su mundo y el universo y se vuelve Dios al investigarlo. ¿Coincide, maestro Wong? De algún momento sí, habría que recordar un poco a Robert Graves, que en los mitos hebreos y en la diosa blanca, donde nos habla precisamente de una primera caída, digamos, con la Lilith, que la expulsan. Luego aparece una segunda esposa que es Naamá o Nehemá, aunque según la Torah, la Naamá es la esposa de Adán y la Naamá es la esposa de Caín, al que mataron. Y entonces aparece Eva, que es la que realmente aspira al conocimiento. Por eso toma, ese rato hablaron de la manzana que realmente no era el fruto prohibido, se habla del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente, según Graves, es símbolo de la sabiduría. Incluso, en la Edad Media habían los crucifijos y tenían una serpiente. Ahora la ponemos y es demónico. A ver, déjenme provocar con la siguiente idea para cerrar este bloque. Al hombre no le estaba prohibido tener contacto con su conciencia. A la mujer sí. Y el castigo es a la mujer por atreverse a relacionarse con la serpiente cuando probablemente tenía que haber sido el hombre el que lo hiciera. ¿Me equivoco en esa interpretación? Es decir, el hombre puede mejor con Satanás de lo que podría la mujer. No, yo creo que no.
Ahorita estoy recordando lo que me platicaba Rabbi Sundel, que, bueno, fue uno de mis asesores, ¿no? Un rabino muy, de veras, muy sabio. Y no, él me platicaba más bien que tenía esto que ver un poco con la idea talmúdica de que el hombre estaba más cercano al espíritu y a lo espiritual, y la mujer a la materia y a lo material, y que por lo tanto se complementaban perfectamente. Es decir, como si el hombre estuviera perdido en el mundo de las ideas y los sueños, y es la mujer lo que lo aterriza y lo obliga a concretar, y como si la mujer estuviera muy vinculada a lo material y a lo real y a lo inmediato y a lo tangible, ¿no? Y el hombre también fuera un complemento que a veces la impulsa a soñar. Ahora, esto no lo digo yo, ni digo que sea así necesariamente, no quiero ofender a ninguna Nos feminista, falta un bloque. pero esto decía la tradición, ¿no? Nos falta un bloque y me interesaría mucho dar esta discusión al presente. Hoy hablar de diablos, de Satanás, de demonios, pues es un poco un juego infantil, pero no lo es hablar del mal y de sus representaciones, es decir, de los demonios del siglo XXI y de la manera como lidiamos con ellos. Vamos al último bloque para regresar en un momento con el mal y sus interpretaciones según los contemporáneos. Estamos de vuelta en Espiral hablando de Satanás, y es que este texto de Salvador Hurtado nos ha provocado muy bien esta noche para abordar el tema. Y Teresa, yo quiero retomar una cosa que decías hace un momento. Decías, el mal para ti es el odio y está ligado a la venganza. Sí. Voy a oponer una definición distinta. José Antonio Marina, en algunos de sus textos, decía que el mal es la expectativa no cumplida. La expectativa no cumplida de amor, la expectativa no cumplida de vida, la expectativa no cumplida de riqueza. Eso es el mal. Ya di la mía, Teresa ya dio la suya. Para complementar, ¿qué es el mal según el maestro Wong? ¿Qué es el mal según Salvador? El mal, pues hay un tema interesante, la figura del demonio, del diablo, a partir del concilio de Letrán en 1215, donde se revela que el demonio existe precisamente. Y por toda esa persecución que ha habido sobre las brujas, las mujeres, y en la actualidad con el feminismo, los feminicidios, perdón, que han perseguido a muchas mujeres, mucha violencia, yo creo que volvemos a lo mismo. ¿Qué es el mal? El mal es la falta de la conciencia. Falta de conciencia. Sí, es falta del respeto a lo sagrado, porque la vida es sagrada. ¿Qué es el mal? Yo me voy a algo más básico. O sea, para mí, y así lo explico en mi libro, claro, esta es mi visión personal, todo aquello que tiende hacia la unidad, hacia la bondad, la verdad, la belleza, hacia la comunidad, hacia la vida, es el bien. Todo aquello que tiende a la destrucción, a la aniquilación, a lo múltiple, a lo horrible, a lo bestial, y que destruye finalmente comunidades y sociedades, creo que eso es el mal. Bueno, nos bajamos de lo teórico a lo práctico, es decir, a lo terrenal. No quiero una definición filosófica. Teresa, el odio era, como teóricamente, tu definición de mal. ¿Cuáles son las expresiones de odio de tu época, de tu tiempo, de nuestros días, que te parecen las más malvadas, las peores? Las expresiones de odio en nuestro tiempo, por ejemplo, es el fanatismo. En este caso podríamos definirlo como el terrorismo venga de donde venga, o el fanatismo religioso o el fanatismo político. O de género. Los fanatismos son, yo creo que la expresión más acabada del odio, porque
no se acepta más que esa verdad y no se acepta la verdad del otro y no se respeta la verdad del otro. Entonces no se ve. Y eso para mí es el mal que hay en este mundo, con la codicia, que también es otro de los grandes males. Codicia, por ejemplo, que puede ser terrenal, como el querer tener todo el petróleo en determinadas regiones del mundo o en hacer que por cuestiones financieras, hacer que un país esté apachurrado o que una población esté apachurrada. Entonces, para mí el mal son, si vamos a los pecados capitales de la Iglesia, que es muy sabia, yo diría que están muy bien resumidos lo que son, no el mal, los males que nos aquejan, ¿no? Codicia, egoísmo, fanatismo, la pereza, todos ese tipo, la lujuria, en cual el demonio se representa como un ser lujurioso, como un pan, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica en ese sentido definió muy bien los males. Y nosotros podemos ponerle nombre, podemos decir, no sé, los terroristas de tal lado son, es el demonio, o eso es el mal personificado. O el país tal es el mal personificado porque restringe, no sé, restringe la entrada o echa fuera a una bola de migrantes, en fin. Podemos darles nombre y apellido. Para Te mí, preguntaba por tus pecados capitales. ¿Cuáles son los que más te horrorizan? pues en ese sentido, lo que más me horroriza es no horrorizarme de ellos, ¿sabes? No, O sea, no mira, ser consciente frente a ellos. no ser consciente, pero sí me gustaría decir una cosa. Creo que para mí el mal más terrible que hay ahora, el más espantoso, y es justo en lo que yo trato de no caer jamás, es en el triunfo de las ideologías sobre las realidades. Ideologías totalitarias, ¿no? Ya sean políticas o todo, pero también, por ejemplo, la homofobia, lo que lleva a los feminicidios y demás, ¿no? Una misoginia espantosa o un misandrismo terrible, porque también ahora hay grupos feministas, no todos obviamente, pero que verdaderamente ya es un odio total y absoluto y una generalización del hombre como una cosa espantosa. Finalmente veo a la humanidad odiándose a sí misma, ¿no? Y eso a mí me preocupa muchísimo, porque creo que ahí están las semillas de los futuros males terribles. Reserva de que la conciencia es relevante. Los seres humanos hemos contado con una gran herramienta para enfrentar a los demonios. Es una herramienta de doble filo, hay que decirlo, pero es una gran herramienta, la religión. Hoy la religión pareciera no ser tan útil para enfrentar al demonio. Si no es la religión, ¿qué? Yo creo que es el logos, la palabra, Conocimiento. el conocimiento. El logos en cuanto a que se puede invocar, se puede conjurar, se puede atraer, se puede designar. Con la palabra también encontramos las diferencias con el otro. En un momento dado fue la persecución a la bruja, al judío, al negro, al chino, en fin. Entonces la palabra también es importante, porque la palabra nombra, pero también puede disgregar. Ahorita la internet es una torre de Babel, nos está dispersando el conocimiento. En griego antiguo, logon era palabra y era conocimiento. Sí. Es la misma palabra. El problema es que se enfrentan las dos escuelas, la pitagórica y la socrática. Desafortunadamente gana Sócrates. Entonces, ya a partir de eso, el logos ya es razón. Es razón. Así es. ¿Sí? ¿Se puede vivir sin religión? Teresa. Pues yo me la he pasado muy bien sin religión. Teresa. Teresa. Fíjate que, bueno, sí se puede vivir sin religión, pero de lo que no se puede vivir es sin espiritualidad Así es. ¿Cuál es la y sin diferencia? valores ¿Cuál es la diferencia entre y la espiritualidad? ética. Que la religión es decir, las religiones tienen una estructura
material que es simbolizada por una iglesia determinada. Por ejemplo, la iglesia católica, la protestante, la maometana, la china, la budista, en fin, ¿no? En cambio, la espiritualidad es un ejercicio personal que puedes hacer y que vas construyendo valores que te van llevando, éticos, que te van llevando hacia el amor a los demás, hacia el amor a ti mismo, hacia la bondad, hacia la generosidad, etcétera. Y que si practicas esos valores, ¿verdad? Y te pones en el lugar del otro, pues puedes vivir perfectamente sin una religión específica que te diga cuál es tu destino o qué destino te espera en el más allá. Pero Última pregunta, está complicada, pero yo sé que la habrás pensado. Si Satanás se te hubiese revelado y te hubiera autorizado a escribir su biografía, ¿qué te habría dicho en la primera línea? Soy, dos puntos. Te voy a contestar con un fragmento de un poema de Jaime Sabines. No sé qué gotas pone en mis ojos, que me miro a veces cara de diablo cuando estoy distraído. El diablo y yo nos parecemos. Nos conocemos como dos viejos amigos. Va a todas partes conmigo. Qué maravilla haberlos tenido aquí. Salvador, gracias por convocarnos a esta conversación con tu libro. No, Las puertas de esta espiral están de par en par abiertas para ustedes. Ay, mil gracias. A usted también, muchas gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próxima semana, miércoles 10 de la noche, Canal 11.